Diálogo Directo. 12 horas con 30 minutos, 12 con 30 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión, ya son las 12 horas con 30 minutos. La Comisión de Educación decidió impulsar el estudio de los proyectos de reformas a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Además, conformó una subcomisión que se encargará de revisar el contenido de las propuestas y luego escuchará a los diversos actores públicos y privados que deberán preparar un informe sobre el tema. Esta comisión también ha pedido la comparecencia de los ministros de Educación, a la ministra de Educación María Brown, de Salud Jimena Garzón, de Trabajo Patricio Donoso y de Finanzas Simón Cueva, con el fin de tratar temas relacionados con la decisión de permitir el retorno a clases de manera presencial y el pago del incentivo económico a los maestros que se acogieron a la jubilación. Estos y otros temas están en manos de la Comisión de Educación y por ello ya nos acompaña vía telemática la legisladora Mariuxi Sánchez. Ella es asambleísta por Orellana de la bancada de UNES e integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, asambleísta Sánchez? Buenas tardes, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saluda Licenia Espinel. Decíamos que ustedes van a pedir una serie de comparecencias y también se han puesto como objetivo el estudio de los proyectos de reformas a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Cuéntenos, por favor, un poquito sobre esta iniciativa. Estimada Licenia, muy buenas tardes, un cordial saludo desde la provincia de Orellana a todo el país. Efectivamente, como parte de la Comisión de Educación, pues ya hemos mantenido 3 reuniones. El día de ayer, en la tercera reunión, he planteado como asambleísta de la provincia de Orellana, nosotros tenemos una ley especial amazónica en la que lleva ya 3 años desde su publicación en el registro oficial. Sin embargo, no se ha cumplido, sobre todo en lo establecido respecto a la creación de las universidades, que incluso en esta ley da un plazo de 2 años a partir de la publicación. El día de ayer he propuesto de orden del día y debo agradecer a todos los compañeros integrantes de la comisión que por unanimidad pues apoyaron a que se cree esta subcomisión que se dedicará exclusivamente a dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido tanto en la transitoria 11ª como en el artículo 27, numeral 6 de esta ley amazónica. Asimismo, en esta comisión, por pedido del compañero legislador Frías, se ha propuesto de que se llame a comparecencia a esta mesa legislativa a la ministra de Educación, ministra de Salud, al ministro de Trabajo y al ministro de Economía. ¿Por qué hacer este llamado a esta mesa legislativa, a estos ministros? Ya que todos conocemos que por pedido de la ministra de Educación, que pues ha tenido una agenda bastante amplia informando a la ciudadanía de que se retorna a clases de manera voluntaria. Sin embargo, quienes estamos en territorio conocemos la realidad. Tenemos más de un año que no se ha asistido a clases presenciales. Muchas escuelas necesitan un mantenimiento. En mi provincia, por ejemplo, por la erosión del río Coca, en muchos lugares se han ido hasta los postes de luz. Una escuela no tiene energía, necesita incluso ser reubicada. Y llamar a una asistencia a clases de manera voluntaria, cuando incluso en la zona rural no hay internet. Entonces ahí no existe tal voluntaria, sino más bien va a ser obligatoria a que los alumnos deban asistir a clases. Entonces ahí nacen las preguntas por parte de nosotros como parte de la mesa de esta comisión, de que cuál es el plan que se tiene. Nos tiene que dar respuestas ahí el Ministerio de Salud si ya se ha vacunado en su totalidad a los maestros de nuestro país. ¿Y qué va a pasar con los niños si es que ya hay también vacunas para niños? Eso precisamente, asambleísta Sánchez, ha sido uno de los anuncios formulados esta mañana por la ministra de Salud, que van a llegar en los próximos meses vacunas de Sinovac que podrían aplicarse a los niños a partir de los 3 años. El propio vicepresidente Borrero ha asegurado esta mañana también que se va a vacunar a los adolescentes desde los 12 años. Entonces tengo entendido que hasta que se inicie el siguiente año escolar, régimen cierra,
estaría vacunado un gran porcentaje tanto de niños como de adolescentes para comenzar con mayores niveles de seguridad, en lo posible, el nuevo año lectivo. Precisamente ese eran hasta el día de ayer, que nosotros no teníamos conocimiento de los pronunciamientos de hoy de los jefes de estas carteras de Estado, es que vista esa necesidad de conocer precisamente cuál es el plan. Si bien es cierto, hoy se han pronunciado, pero necesitamos conocer cuál es el plan, porque luego no nos vayan a decir no hubo plan. Solo fue un anuncio de que se va a realizar y no se lo hizo, porque sobre todo debemos de precautelar la salud. Y recuerden que una vez que asistan los niños, puede haber algún tipo de contagio y al retornar a su casa está su familia. Entonces tenemos que precautelar. El señor presidente ha mencionado de que en 100 días se logrará vacunar 9 millones de personas. Precisamente quisiéramos creer que dentro de ese plan está también el plan para que se pueda realizar este llamado de retorno a clases de manera voluntaria. Así es que ese ha sido el pedido y que ya se ha elevado a resolución y que el señor presidente de esta mesa, el compañero Manuel Medina, tiene que hacer la respectiva carta para que comparezcan los ministros señalados. Todavía no hay entonces una fecha ya prevista para la comparecencia de los secretarios de Estado que usted menciona. Nosotros hemos mencionado que se los debería llamar a comparecer el día miércoles o jueves de la próxima semana. Asambleísta, respecto al cumplimiento de la ley amazónica que establece la creación de estas universidades, allí ¿a quién piensan llamar a comparecer para que rinda las explicaciones del caso? Aquí debemos de llamar a Senacid y también al ministro de la Amazonía. Con esta creación de esta ley, recordemos que hay una estructura que contamos con un ministro de la Amazonía que es designado una persona por parte del Ejecutivo, por parte del presidente de la República, y que hasta hoy incluso tenemos conocimiento de que se han iniciado algunos trámites respecto a la creación de la universidad. Voy a hablar precisamente por la provincia de Orellana, ya que hay un estudio, incluso ya ha iniciado el estudio de factibilidad, que lo ha realizado la empresa pública de la Politécnica Nacional. Sin embargo, los fondos no han sido cancelados en su totalidad, por lo cual la Politécnica Nacional no ha entregado los estudios correspondientes. En ese sentido, incluso la misma ley señala que se emitirá un fondo semilla para este trámite para los estudios. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Es por eso que he pedido que se cree esta subcomisión para dar seguimiento a que se cumpla lo que dice la ley. Sin embargo, nosotros ayer con también compañeros de la Amazonía, que estamos 3 en esta comisión, 2 de Zamora Chinchipe, hemos manifestado. La Amazonía ecuatoriana, muchos conocen, sobre todo por ser una de las provincias, Orellana, la provincia más petrolera del país. Somos las provincias que abonamos en mayor cantidad al erario nacional. Sin embargo, si vamos a la realidad, en estadísticas somos las más pobres del país. Y con decir que ni siquiera Universidad Orellana no cuenta ni con un instituto público. Entonces es hora, hoy que tenemos una ley y que tenemos ahí estos derechos, de exigir que se cumplan. Yo creo que no estamos pidiendo un favor, una dádiva, es reclamando un derecho justo que nos corresponde, de que las provincias amazónicas también podamos contar y ser integradas al sistema nacional, que tenemos los mismos derechos que tienen el resto de ecuatorianos. Al tratarse de representantes de la Amazonía, asambleísta, ¿cómo toman ustedes esta decisión del tribunal arbitral que ha dado la razón a la petrolera francesa Perenco y que obliga al Estado ecuatoriano a cancelar una millonaria indemnización, pese a que esta petrolera, durante su gestión, durante la explotación de petróleo que realizó nuestro país, provocó un importante daño ambiental? Mi querida Lenia, mira, Senia. Yo soy de la provincia de Orellana. Perenco operó en la provincia de Orellana, en el bloque 7, que está incluso en la zona urbana, y también en el bloque 21, que corresponde a Napo. Esta empresa, si hacemos un poquito de memoria, para la gente que también a veces opinamos mucho sin conocer,
Yo vivo allá en Orellana, soy de Orellana, y esta empresa, incluso cuando ingresó, como todo era antes, que era incluso un territorio privado, venían vulnerando los derechos de la gente de las comunidades, y precisamente ayer conversaba con un ex párroco del sector que incluso fue perseguido varias veces, sufrió intentos de asesinato, y que precisamente por reclamar los derechos que antes eran vulnerados a diestra y siniestra, y que hoy estamos desgraciadamente retornando a lo mismo. En ese entonces debo manifestar y rechazar las declaraciones del señor Procurador General del Estado y decirle que para nosotros, y sobre todo creo que para la mayoría de ecuatorianos, nos deja con muchas dudas sobre la defensa efectivamente de los intereses de nuestro país, que incluso queriéndose escudar, yo digo, tras de su ineficiencia en la defensa de este juicio, pues ha salido muy apresurado a pedir que incluso presentará un proyecto de ley para un proceso de juicios de repetición. Y decirle que yo creo que primero tiene que darnos explicaciones cómo efectivamente fue planteada la defensa de este proceso. Ahora bien, como todo lo que en este país, para escudarnos en la negligencia, ineficacia e incluso ineptitud de varios funcionarios públicos, siempre tienen que salir con la vieja confiable. Fue culpa de Correa. Correa es el que emitió ese decreto y por Correa estamos así, que ahora supuestamente tenemos que pagar una multa. Decirles al pueblo ecuatoriano, cuando efectivamente con ese decreto emitido el 662 del 2007, cuando se recobra la dignidad de un pueblo, se hace respetar la soberanía de un país, hoy sí nos toca pagar, como lo ha mencionado, los 412 millones de dólares, aún salimos ganando, pagando todo esto. Si sumamos todo lo que el país ganó con este decreto, todavía nos quedan 10.494 millones de dólares. Con esa plata fue la que se invirtió en el tema de salud, construcción de hospitales, carreteras, infraestructura pública que ha dado dignidad al pueblo ecuatoriano. Orellana, la provincia petrolera, nunca habíamos tenido infraestructura como la que hoy tenemos. Y eso fue precisamente gracias a que se recobró la dignidad y la soberanía. ¿Por qué nosotros mencionamos esto? O sea, imagínense que antes de este decreto, precisamente en el 2006, fue una ley aprobada, la ley número 42 por el Congreso Nacional de ese entonces, en donde, dicho sea de paso, esta ley fue aprobada sin oposición. Fue el único que se había abstenido el Partido Social Cristiano. Cuando ahí se permite que incluso de los excedentes, de las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras, se llevaban el 50% las empresas petroleras y el 50% para el Estado. Eso se cambia a partir de este decreto y el 99% le queda para el país y el 1% para la empresa. Y ahí también debemos de conocer que no fue expulsada Perenco. Perenco abandonó el campo. Es ahí que asume Petroamazonas y recupera esa producción y hoy tenemos, nuevamente repito, que incluso teniendo que pagar la multa que ha sido condenado el Estado ecuatoriano, todavía tenemos una ganancia de 10.494 millones de dólares. Eso es ganancia para el país. No sé qué parte de esto no ha entendido el señor Procurador General del Estado, que dicho sea de paso, yo creo que debe ser llamado a la Asamblea Nacional para que pueda explicar al país cómo se llevó la defensa, en este caso, de los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay consenso al interior de su comisión o de su bancada para llamar a que el Procurador del Estado dé las explicaciones referentes al proceso en el caso Perenco? Como bancada nosotros estamos planteando el tema, pero recuerden que hoy existe una mayoría gobernista que pues conformada por Creo, Pachacuti, Izquierda Democrática. Sin embargo, nosotros creo que primero hay que anteponer los intereses del país y yo creo que no se puede burlar de esa manera del pueblo ecuatoriano. Así es que tiene que dársenos una explicación, no solamente a los asambleístas, sino al pueblo, porque es lo que aquí se están vulnerando los intereses de una nación.
Le queremos agradecer, legisladora, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado la asambleísta Mariuxi Sánchez, legisladora representante de Orellana e integrante de la Comisión de Educación que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, asambleísta Sánchez. Gracias, una buena tarde, un abrazo. Lo propio, muy amable. 12:45 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.